Hola, buenas tardes. Hoy vamos a platicar un poco acerca de aquellas mujeres que fueron precursoras de una visión distinta en México en el arte del siglo XX. Veremos su presencia casi silenciosa y su caminar en el inicio de la lucha feminista por los derechos de la mujer. Nos vamos a ubicar en la posrevolución mexicana, donde se exaltaba al nacionalismo como un intento para la construcción de una patria nueva. Ahí surge el movimiento del muralismo, representado esencialmente por varones, mientras que el rol principal de las mujeres seguía siendo la casa y no les era posible contribuir con el proceso de modernización del país. ¿Podrían decirme rápidamente el nombre de 3 mujeres artistas mexicanas del siglo XX? Seguramente van a decir Frida Kahlo, pero ¿se imaginaban que en realidad su brillo comienza a finales del siglo pasado? Es a partir de los años 80, con la publicación de su primera biografía por Hayden Herrera, que se comienza a hablar de Frida desde una perspectiva feminista. Incluso antes de eso, estaba prácticamente a la sombra, artista, de vida muy activa en la política, un rol que estaba asignado casi exclusiva al género masculino. Y paradójicamente su brillo ha opacado a muchas otras destacadas artistas que también enfrentaron a la misma estructura patriarcal de su tiempo. Pienso que al exaltar así solo a una mujer sirve como un señuelo para distraer la perspectiva hacia otros. Sí, Frida también expresó lo que vivía. Por ejemplo, en esta obra que vemos aquí, retrata la historia de un hombre que había matado a su mujer en defensa. Este hombre decía: solo le di unos cuantos piquetitos. Así representa la crudeza de la crueldad. Esta realidad es sin duda una realidad compartida con las demás mujeres de su época. Lamentablemente, creo que tampoco nos es tan ajeno. Pongamos ahora el ojo en otras mujeres. María Izquierdo, pintora y muralista. Fue la primera pintora mexicana en exponer sus obras en el extranjero. ¿Lo sabían? Solía pintar a las mujeres con expresiones dolorosas. En los años 30, María Izquierdo también estaba dentro de la política. Era parte de un grupo contrafascista y participaba en grupos y exposiciones con otras mujeres de la época, activista contra los ataques y problemáticas que enfrentaban las mujeres artistas. Un día fue contratada para pintar un mural para el antiguo palacio del ayuntamiento, donde los 3 hombres famosos, conocidos muralistas por todos, ya habían trabajado. Sin más explicación, unos días después se le canceló la obra y para compensar los gastos y el tiempo invertido, se le ofreció pintar cualquier otro recinto con menor importancia política. Izquierdo se negó. Si no pintaría ahí, no sería en ningún otro lado. Con este rechazo, defendió con dignidad la importancia de su trabajo. Isabel Villaseñor, escritora, compositora, intérprete, pintora, grabadora, poeta, guionista teatral y muralista. Fue todo y a la vez muy poco reconocida. Está más presente por retratos que le hicieron pintores y fotógrafos de su tiempo, ya que fue modelo por su belleza. Retrató la violencia de género, sobre todo en sus grabados de corridos, sí, de música. En el corrido La Güera Chabela de 1929, escrito por otra mujer, Concha Michel, relata en una de sus obras valientemente el feminicidio de Chabela por parte de su novio Jesús Cadenas, muerta de 4 balazos en el corazón por bailar con otro hombre. El grabado muestra el dolor de su familia frente a su cuerpo. Isabel nos enseña desde entonces que el arte puede ser usado como denuncia. En otro corrido ahora de su autoría, el de Elena la Traicionera, además de ilustrarlo, crea una pieza teatral con el tema de la violencia doméstica. En sus obras representó la vida cotidiana de muchas mujeres de su época, apelando siempre a la libertad de las mujeres sobre su vida y sobre su cuerpo. Ahora, Lola Álvarez Bravo, considerada como la primera fotógrafa mexicana, reportera gráfica, fotógrafa comercial y documental, retratista profesional y artista plástica. Destacan sus imágenes documentales de la vida cotidiana y sus experimentos con el fotomontaje y el fotomural. También colaboró con la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, que todas las mujeres prácticamente estaban en esa misma asociación. Participó también de manera organizada con la pintora María Izquierdo
que agrupó varias creadoras de la sección de artes plásticas de Bellas Artes para una exposición. Crea el primer cine club en México, fomentó la pintura entre las mujeres. En 1935 coordina una exposición de carteles revolucionarios de las pintoras del sector femenino de la sección de artes plásticas. Fue catedrática de fotografía en la Escuela de San Carlos en 1945. Lola Álvarez Bravo está considerada como una de las figuras iniciales en la fotografía en México. Lola Cueto fue una destacada marionetista, pintora, escritora, grabadora y diseñadora de títeres. Es reconocida como la pionera del teatro guiñol en México, además de haber sido la primera mujer en ingresar a la Academia de San Carlos como estudiante. Amante de los juguetes mexicanos y defensora de las tradiciones populares del país, para Lola Cueto no existían límites, por lo que conquistó todas las técnicas de su época. Fue una precursora del reconocimiento al talento femenino en una época donde los hombres lideraban la escena artística. Fue maestra de la SEP, también formó parte de esta liga de escritores, la LEA, y del grupo estridentista para llevar la educación, alfabetización y diversión al pueblo con sus títeres. Ella y otras mujeres también estridentistas, aunque eran bien poquititas, como Tina Modotti y Nahui Olin, buscaban criticar a la sociedad mexicana e incentivar a los jóvenes a pensar y reflexionar sobre su contexto. Dato curioso, también fue maestra de José Luis Cuevas, y sin embargo, ¿quién te suena más? Adela Sequeiro es la primera mujer del cine sonoro que actuó, escribió y dirigió una película, La mujer de nadie. Su carácter y sus propuestas transgresoras en el contexto patriarcal hicieron que solo pudiera dirigir otras dos películas. Poetisa que habla en su obra de su propia sexualidad. El cine de mujeres en México surge de la necesidad de dar voz a la mujer, sujeto silenciado en una industria dominada por varones. El abanico de los personajes asignados a las mujeres oscilaba siempre entre dos polos, la madre y la prostituta, la buena y la mala. Aurora Reyes, pintora, muralista, artista plástica, activista feminista y poeta. El mural Atentado a las maestras rurales, cuyo nombre original era La maestra asesinada, fue el primer mural pintado por una mujer en un edificio público en México. Muestra brutal de la represión de las luchas del magisterio, mayoritariamente femenino. Su activismo político y compromiso social con las causas de los pobres y oprimidos la llevaron a formar parte de esta misma liga de la LEAR como fundadora y de la Confederación Nacional Campesina. El tema, la violencia hacia las mujeres, se vuelve central en su obra. Maestra y dirigente sindical, su compromiso social fue permanente. Impartía clases de dibujo y pintura mientras militaba en el Partido Comunista. Luchó por el mejoramiento de las condiciones adversas de las trabajadoras y campesinas y apoyó el derecho a la mujer al voto. Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, pintora, modelo, poeta, actriz y música. Aceptó posar desnuda en unas atrevidas fotos para Edward Weston, que la adelantarían 50 años a su época, mostrando su belleza exuberante y desinhibida, donde habla a la sociedad de los años 20 acerca de una nueva manera de ser mujer. En las fotografías de Antonio Garduño, donde aparece totalmente desnuda en 1924, son un claro ejemplo, ella y su gran amiga Tina Modotti, de la liberación sexual que ellas encarnaron. El autorretrato que se hace en Nahui Olin muestra la autoafirmación de su individualidad como artista y como sujeto femenino. También luchó por el voto femenino. Fue modelo de Diego Rivera para el mural realizado en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria llamada La Creación. Terminó su vida sola, indigente. La llamaban la loca de los gatos. Cualquier parecido con Gatúbela es mera coincidencia. Llega el turno de las mujeres que escogieron a México para hacer su vida, las mujeres exiliadas. Remedios Varo, pintora surrealista fantástica,
Cabe destacar que el artista desarrolló su obra por completo en México, aunque ésta se vio influenciada por todo lo vivido anteriormente en la Guerra Civil Española. Trató de eliminar el papel de la mujer como un objeto de deseo masculino en muchas de sus obras. Con esta premisa las convierte en brujas, alquimistas y otros seres espirituales. Todas ellas aparecen en mundos místicos que mezclan la realidad y la imaginación. Plasma los miedos de la mujer, pero también aprecia su coraje, su valentía, comparte los temores de muchas mujeres de enfrentarse a la misma violencia de ahora, a esa violencia callejera, arbitraria y cotidiana. Mientras, por otro lado, Olga Costa, alemana de origen ruso, pintora, muralista, modelo, casi de nombre desconocido, asociada al nombre del pintor mexicano José Chávez Morado, su esposo. En 1955 expone unas cuantas pinturas, todas sobre paisajes, en la galería de Lola Álvarez Bravo. Por su gran belleza física fue seleccionada como modelo por muchos artistas destacados de su época. Tina Modotti, fotógrafa, luchó por los derechos de la clase desposeída en varios países que no eran el suyo, pero que acabaron siendo parte de su vida. Fue italiana de nacimiento, pero también alemana, mexicana y rusa. Se ganaba la vida con la fotografía. En 1929 es invitada a exhibir su obra en la Biblioteca Nacional de la UNAM. En 1930, Tina Modotti sufre acoso por parte de las autoridades. Entonces es deportada de México. Más tarde, ya en el extranjero, se apunta como voluntaria para ir a la Guerra Civil Española. Tras la derrota de los republicanos, decide regresar otra vez a México. No era costumbre que una mujer anduviera sola, fumara y saliera de noche sola. Al ser extranjera, había un poco más de tolerancia. Tanto su pasión por la fotografía como su militancia comunista fueron fundamentales para transmitir sus ideas políticas y sociales a través del arte. Leonora Carrington, pintora. Sus retratos, no exentos de narcisismo, vemos aquí al artista que se refleja a sí misma, quizá también para buscarse, para identificarse, así como para demostrar al mundo su capacidad y su habilidad para pintar. Inventa criaturas que acaban siendo su alter ego, criaturas muchas veces humanas a punto de metamorfosearse en bestias. Se puede decir que con el interés de esta pintora por recuperar las imágenes del poder femenino, se adelantó al movimiento feminista contemporáneo de la década de los 70, de los 60 y de los 70, y fue fundamental para este movimiento en la Ciudad de México. Las mexicanas de la segunda ola, ¿sí? Una segunda ola feminista, estuvieron muy relacionadas con los conceptos y planteamientos propuestos por las artistas feministas de Estados Unidos, que eran la vanguardia. A partir de los años 70 en México hubo una formulación de nuevas estrategias e intervenciones culturales. Surge una serie de grupos feministas como Polvo de Gallina Negra, Tlacuilas y Retrateras, Bioarte, etc. Recordemos que en 1975 se establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Algunas de estas artistas llevaron a cabo performances u obras de videoarte en las que se reflexionaba sobre la utilización del cuerpo femenino. Polvo de Gallina Negra, de Mónica Mayer, María Bustamante y Herminia Dosal, constituye un papel muy importante, valiente, innovador y trascendental en el movimiento feminista en México. Con el performance Mal de ojo a los violadores o el respeto al derecho del cuerpo ajeno es la paz, cocinan su receta en la marcha feminista contra la violación, el 7 de octubre de 1983 en el hemiciclo Juárez. Después de cocinar, repartieron sobrecitos con esta receta entre la gente asistente. Esta acción político-plástica fue publicada en varias revistas y agendas feministas. Realizan tiempo después un performance de la crítica a la fiesta de 15 años y otro llamado Madres para concientizar el papel de la mujer en casa. Y sí, la primera en proponer un tendedero para hablar de la violencia
que las mujeres sufren en la calle fue Mónica Mayer. Ahora utilizado para expresar, por ejemplo, la violencia en las aulas universitarias o la violencia hacia las mujeres en el confinamiento por la pandemia. Son mujeres que han tendido puentes con sus obras a las mujeres de hoy. A manera de conclusión, siempre la cultura y la sociedad manifiestan los estereotipos y la ideología dominante. Por ello, los modelos de virilidad hegemónicos han invisibilizado muchas muestras de arte realizado por mujeres. De aquí el nombre de mi exposición, Medusas. Este monstruo mítico que convierte en piedra a quien la mira y que si ella ve su reflejo se convierte en piedra, es una advertencia de que la mujer no debe mirar, solo ser mirada. Podemos interpretar eso en muchos de los autorretratos de las mujeres aquí presentadas. Ellas se pintan desafiantes, son las que ven más allá de lo permitido y convierten al hombre en piedra. Es una visión de las mujeres desde la introspección de su ser, la experiencia de la propia identidad y la crítica a los estereotipos culturales y sociales. Sí, mujeres fatales, que se atrevieron y continúan atreviéndose a desafiar los paradigmas dominantes. Gracias. Aquí las fuentes.